Muy bueno. Feliz sábado, hermanos. Saludo cordial. Qué lindo volver a encontrarnos juntos aquí en la presencia del Señor adorándole. Lindo ver a los hermanos Gregorio nuevamente que nos están acompañando. ¿Están viviendo en Buenos Aires o van y vienen? Porque es bastante lejos, ¿no? Desde donde ustedes viven, provincia de Santa Fe. Ah, no, es Córdoba, perdón, cierto. Sí, cerca de, sí, porque Venado Tuerto, que está cerca, es ya Santa Fe, la parte sur de la bota de Santa Fe. Bueno, gracias al Señor que nos ha cuidado hasta aquí, hermanos, en esta semana, que nos ha librado de los peligros permanentes de este mundo, nos ha bendecido, nos ha cuidado, dándonos salud, dándonos vida, y aquí estamos nuevamente en su presencia. En cuanto al mensaje de esta mañana, yo quiero hacer una pregunta. ¿A cuántos de ustedes les gustan los días tranquilos, los días soleados, los días primaverales? Ahí cantamos Jesús, tú eres mi alegría, y la primera estrofa un poquito habla de Jesús, tú eres primavera. Estamos en agosto, falta un poquito para la primavera todavía, falta un mes, pero ¿a cuántos de ustedes les gusta el buen tiempo? O pregunto al revés, ¿a cuántos les gustan los días ventosos, los días grises, los días tormentosos? ¿Sí? De vez en cuando un día de esos así un poco para romper la rutina, ¿no? Medio nubladito, bueno, algunos comen unas facturitas a la tarde, unos buñuelos, unas tortas fritas, etcétera, viene bien. Pero, ¿por qué pregunto esto, hermanos? Hay distintos tipos de personas y a algunas personas les gusta la tranquilidad. Yo soy de esas personas, a mí me gusta la paz, me gusta la tranquilidad, pero hay personas que parece que necesitan estar en conflicto, necesitan adrenalina todo el tiempo, ¿no? Es como que si no están peleando, no están metidos en alguna cuestión allí, es como que la vida no tiene mucho atractivo, pero es importante que nosotros entendamos cómo es Dios y cómo quiere que nosotros seamos, ¿verdad? ¿Cómo fue el entorno en que Dios creó al hombre en el principio? ¿Mm? Vamos a decir primero que Dios es un Dios de paz, es un Dios que ama la tranquilidad, la armonía, la belleza, ¿sí? Y cuando creó al hombre lo hizo en un estado perfecto de felicidad. No podemos imaginar que en el huerto del Edén hubiesen habido tormentas, rayos, truenos, granizo, ¿verdad? O terremotos, ¿sí? A nosotros nos tocó vivir alguna situación de, no terremoto, pero temblor, varios temblores en San Juan, donde fue nuestro primer lugar de servicio al Señor. Estábamos en Caucete, un martes era la reunión del culto de oración, y yo estaba predicando en la iglesia y de repente sentí como una descompostura, como una náusea. Me sentí raro y pensé que yo estaba descompuesto. La miré a mi esposa que estaba sentada delante y estaba con los ojos grandotes ella. Y miré a los hermanos y estaban todos calladitos pero con los ojos grandes. Y les digo, hermanos, ¿está pasando algo? Sí, pastor, está temblando, dicen los hermanos. Y empezó a moverse todo. Y el primer valiente en salir corriendo a ganar la puerta, el pastor. Bueno, nos sentamos todos en la vereda y se cortó la luz porque en Caucete había habido un terremoto en el año 1977 que murió mucha gente por caída de postes con electricidad y no se terminaba el temblor, y cuando pareció que terminó, quedaron lo que le llaman las réplicas, ¿no? Bueno,
Qué susto que nos dimos, y en varias oportunidades también luego nos pasó eso. Hermanos, Dios quería que Adán y Eva viviesen en un medio tranquilo, en un medio donde no hubiera ningún tipo de sobresaltos. La idea de Dios para ellos era una feliz tranquilidad y armonía en el huerto del Edén. Pero sabemos que el pecado arruinó, cambió las cosas, y a partir de la entrada del pecado entró en el mundo y entró en la vida humana ese estado de inquietud, de intranquilidad, de conflicto, de tormenta permanente que nos acompaña hasta el día de hoy. Porque por más que queramos estar en paz, nunca vamos a poder estar en paz 100% en este mundo. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Es un mundo que nos aflige, que nos atormenta constantemente. Y Dios puso en marcha, después de la entrada del pecado, ese plan maravilloso para devolver a la humanidad el estado original, el estado de paz, de tranquilidad, el estado, vamos a decir, de reposo. La Biblia habla de esto, habla del reposo de Dios, y vamos a verlo esta mañana. Dios quiso que a través de su pueblo del pacto, del pueblo de Israel, llegase el reposo al mundo. Como estamos viendo en estas lecciones de escuela sabática, a partir de la salida de Israel de Egipto, a partir del Éxodo, cómo el pueblo permanentemente manifestó incredulidad, olvido, desobediencia, Dios no pudo traer su reposo soñado, ideado para el mundo, a causa de esto, de la incredulidad y la desobediencia, pero el plan divino siguió adelante y Dios trajo el reposo al mundo y lo va a traer completamente a partir del Mesías, a partir del Salvador, a partir de Jesús, quien dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Y quien dijo también, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El descanso que trae Jesús al mundo se ofrece de manera amplia, de manera gratuita, de manera generosa y abierta para todos. El antiguo Israel no pudo entrar en el descanso de Dios, pero el plan de Dios es que el nuevo Israel, nosotros, la iglesia, sí podamos entrar en el reposo de Dios. Y ahora nosotros quisiéramos esta mañana reflexionar acerca del significado del reposo divino para nosotros, el plan de Dios de traer ese descanso que necesita nuestra vida. Vamos a abrir la escritura en Hebreos capítulo 3, donde se nos habla de este tema. Nosotros creemos que Hebreos fue escrito por el apóstol Pablo, ¿sí? Lo que vamos a leer es un poco complejo, hermanos. Hacemos la advertencia de manera anticipada. Vieron que el apóstol Pedro dijo de Pablo que escribió algunas cosas difíciles de entender, ¿no? Las cuales los inconstantes e indoctos tuercen para su perdición. Si Pedro, siendo apóstol, dijo que Pablo, siendo apóstol, escribió cosas difíciles, es porque realmente lo que escribió Pablo es un poco complicado. Porque Pablo, sabemos que la inspiración divina a los escritores bíblicos no quita la individualidad de cada uno de ellos. Todos fueron inspirados, pero cada uno tenía su propio estilo, su propio vocabulario, ¿sí? Su propia educación y preparación. Algunos fueron pescadores, como el mismo Pedro, que escribieron, pero de manera sencilla, y otros como Pablo escribieron cosas muy propias de gente versada, educada. Pablo fue un estudioso, un erudito de su tiempo, fue miembro del Sanedrín, era
de la alta élite del pueblo judío, muy conocedor del judaísmo, también del mundo romano, porque tenía ciudadanía romana, y de la cultura griega, porque estaban todavía... Pablo hablaba por lo menos el hebreo, hablaba el latín y el griego. De hecho, que las epístolas fueron escritas, sus epístolas fueron escritas en griego. Bueno, en el capítulo 3 entonces vamos a leer, es un poquito largo lo que vamos a leer, van a tener que tener un poco de paciencia y no dormirse. ¿Está bien? ¿Cuántos prometen que no se van a dormir y no van a cabecear? Bueno, para mantenerlos despiertos en la lectura, yo les voy a proponer una adivinanza. ¿Sí? Mientras leemos, ustedes tienen que descubrir en lo que vamos leyendo cuáles son las dos palabras que más se repiten. Porque si nosotros identificamos las dos palabras que más se repiten, a pesar de la complejidad del texto, vamos a entender mucho de lo que dice el texto leído. ¿Sí? Capítulo 3 de Hebreos, vamos a leer a partir del versículo 7. ¿Qué título tienen ustedes allí en sus Biblias? El reposo del pueblo de Dios. ¿Cuál es el tema del que va a hablar el apóstol allí? El tema de ese reposo divino. Bueno, comenzamos la lectura. Presten atención y traten de descubrir cuáles son las dos palabras que más se repiten. ¿Está bien? Vamos. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios,
porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y parece un trabalenguas, ¿no? 3 tristes tigres. ¿Cómo era el trabalenguas? Parece un trabalenguas. Bueno, a ver, hermanos, adivinen, ¿cuáles son las dos palabras? La primera, que más se repite y ustedes pueden ir contando, a ver cuántas veces está, de Hebreos 3:7 al 4:11, es reposo. Alguien que cuente cuántas veces aparece la palabra reposo. Esa es la primera. Y entrar, ¿verdad? Va acompañando el verbo entrar, entrar en el reposo. ¿Sí? ¿Y la segunda? ¿Cuál? Otras se repiten, pero hay una que se repite más, el segundo término. A ver. La primera es reposo. ¿Y la segunda? También se repite día, también se repite escuchar. Adivina, adivinador. ¿Necesitan ayuda o la digo? ¿Ayuda? Bueno, es una palabra que tiene que ver con nosotros. Contemporáneamente. La Biblia dice, el que obedece haya reposo. ¿Sí? Hoy, ahí está. Ahí está. Cuenten cuántas veces aparece la palabra hoy. ¿Alguien contó cuántas veces está reposo? ¿Y cuántas veces aparece la palabra hoy? Miren, si nos quedáramos solo con esas dos palabras, reposo, hoy ya tenemos la esencia del mensaje. Lo que el apóstol está diciendo aquí. Dios quiere para su pueblo reposo. ¿Y cuándo lo quiere? ¿Mañana? Dios quiere para su pueblo reposo hoy. Hermanos, vamos a ver qué significa el reposo divino aquí en lo que está presentando el apóstol. ¿En qué consiste el descanso de Dios? Ustedes notarán que el apóstol está hablando del éxodo, de la salida del pueblo de Israel de Egipto, y que salir de la esclavitud ya era un alivio, era un reposo para el pueblo, porque era dejar de estar bajo el yugo y bajo el látigo de los egipcios, atormentados permanentemente. Así que uno de los significados del reposo divino es dejar de estar bajo el yugo o salir de la tiranía del faraón de Egipto, es decir, el éxodo. ¿Sí? En el versículo 8 el apóstol dice: no endurezcáis vuestros corazones, capítulo 3, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Ahí está hablando de la salida del pueblo al desierto. En el versículo 9 también, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Todo el peregrinaje, el tiempo, el periodo de 40 años del pueblo de Israel en el desierto. ¿Sí? Y el versículo 16 dice: ¿quiénes fueron los que habiendo ido le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? La salida de Egipto es el éxodo, ¿sí? Entonces, Israel, hermanos, ¿cuánto tiempo había estado en Egipto bajo el yugo y la tiranía del faraón? 400 años. No estuvieron todos los 400 años bajo la tiranía. Al comienzo estuvieron bien en Egipto, ¿verdad? En la época de José.
¿sí? Cuando fueron a refugiarse a Egipto en busca de alimento. Y José era, después del faraón, el más importante, y el administrador de todo el país, y el que había almacenado el grano en la época de hambruna. Y allí Jacob, papá de José, y sus hermanos, los hermanos de José, encontraron un refugio, un lugar donde ser sostenidos en esa época de hambre. Pero después pasó aquella generación, murió José, se levantó un faraón que no conocía a José, y ahí los israelitas empezaron a ser maltratados, perseguidos, esclavizados, ¿sí? Y entonces la salida del pueblo de esa situación fue un verdadero respiro, fue un alivio, fue un reposo. ¿Saben cuál es la palabra que se utiliza aquí para reposo? Cada vez que aparece en este pasaje leído. No, porque está en griego, obviamente, pero es la palabra katapausis. ¿Sí? ¿A qué le suena la palabra pausis? A pausa. ¿Y qué es una pausa? Es un descanso, ¿sí? Es un stop, un break, un respiro, ¿sí? Bueno, de la insoportable presión que los israelitas estaban padeciendo allí en Egipto. Traslademos eso a nosotros hoy, hermanos. ¿Qué significaría en este sentido el reposo divino para nosotros? Tal vez significa el reposo del pecado. Podríamos comparar al faraón con Satanás, que es el que procura tenernos a nosotros esclavizados del pecado y afligirnos y darnos con el látigo y atormentarnos, porque ¿no es eso lo que ocasiona el pecado? Culpa, y la culpa no produce en nosotros sufrimiento, angustia, depresión, ¿sí? Es muy interesante que muchas enfermedades actualmente son psicosomáticas, ¿sí? Son enfermedades del cuerpo, pero que responden a una angustia interior, a una situación interna. Por ejemplo, enfermedades del cuerpo, enfermedades de la mente. Muchas gastritis y úlceras son por estrés y por situaciones de conflicto interior de la persona. Hay una arañita que me anda persiguiendo acá, ¿ves? Chau, arañita. Por ejemplo, cuando una persona comete un pecado, el pecado genera temor. ¿Temor a qué? A ser descubierto y culpa, ¿verdad? Y eso genera descargas de adrenalina en el estómago, ¿verdad? Genera tensión muscular y a la larga también enferma la mente, produce depresión. El hecho, hermanos, de que Cristo nos saque de la culpa, del pecado, nos libre de la culpa del pecado y traiga reposo a nuestra alma, nos libre de esta esclavitud y de sus consecuencias, que son la angustia, la inseguridad, la crisis interior, la soledad, la culpa, y traiga calma a nuestra vida y nos ponga en paz, es una gran bendición, ¿verdad? Que no siempre nos damos cuenta o valoramos o apreciamos. Yo más de una vez me pregunto, ¿cómo la gente puede vivir sin Cristo? En el estado caído de pecado en que todos nos encontramos y bajo la culpa y sin el reposo, sin el alivio que Cristo trae a nuestra vida cuando, como hemos dicho, el Señor nos invita, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Sí? Entonces el reposo interior es una experiencia personal que cada uno de nosotros tiene que experimentar en su relación con el Señor, ¿verdad? Esto no depende del entorno, no depende de las circunstancias. Yo no le puedo echar la culpa
sí, yo estoy mal por culpa de fulano, o si no fuera por mi esposa, si no fuera por mis hijos, si no fuera por mis familiares, si no fuera por estos políticos que nos hacen la vida imposible, qué feliz podríamos ser. No, hermanos, el reposo que Cristo trae a nuestra alma es algo personal. Tratar de alcanzar la paz a través de las cosas que nos rodean, me refiero a la paz interior, es imposible. Necesitamos el perdón del pecado mediante Jesús. Por eso cuando nosotros nos bautizamos, bueno, iba a hacer el gesto para atrás como que el bautisterio está atrás, pero está abajo. Cuando nosotros nos bautizamos, entregamos la vida a Cristo y Él borra todo nuestro pasado, quita todas nuestras culpas y nos da la oportunidad de un nuevo comienzo, de una nueva vida, de ser nuevas criaturas. Eso realmente trae una gran bendición a nuestra vida, ¿no les parece? Y Dios quiere que nosotros, aún después del bautismo, experimentemos en nuestra vida cotidiana ese estado de liberación del yugo, de la esclavitud. ¿Sí? Ese es uno de los significados, de los sentidos del reposo de Dios aquí en lo que el apóstol está queriendo transmitir. Pero hay otro significado más que podemos descubrir, ¿sí? Que es el de no solamente salir del yugo, sino entrar. ¿Entrar a dónde? A la tierra prometida. Dios lo sacó al pueblo de Egipto para entrar a Canaán. ¿Sí? Ya la salida era un alivio, era un reposo, pero no terminaba allí el plan. Como tampoco termina el plan de Dios con nosotros en el hecho de que Dios quiere librarnos de la carga que nos produce el pecado. Dios tiene un plan mayor aún, superador, que es el de entrar a la tierra prometida. ¿Sí? En el versículo 11, Dios dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Cuando se rebelaron contra Dios, Dios les dijo, ustedes no van a entrar a mi reposo. Y ese no entrar en su reposo, ¿qué significaba? No entrar a la tierra prometida. Ustedes no van a entrar a la tierra. Yo los saqué con la promesa de que van a entrar salieron pero no van a entrar a la tierra prometida. En el versículo 18 dice, ¿a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? De esa generación, ¿saben cuántos salieron de Egipto, hermanos? ¿Cuántos hombres de a pie eran? 600.000. Y si contamos las mujeres y los niños, por lo menos 2 millones eran, porque no eran familias de 2 hijos, o de 1 o de 3 como ahora. Por lo menos eran una muchedumbre de 2 millones de personas que salieron. Y al desierto Dios los sacó, ¿sí? De esos 2 millones, redondeando cifras, ¿cuántos entraron a la tierra prometida? Ni Moisés entró, porque Moisés golpeó la roca, se le salió la cadena, perdió los estribos, ya en la frontera de la tierra prometida, y Dios le dijo, no, vos tampoco vas a entrar. ¿Saben cuántos entraron? De esa generación que salió de Egipto. ¿Quiénes? Josué y Caleb. Y lo de 19 años para abajo. Y de los menores, sí, de 19 años para abajo. Después todos de 19 años para arriba, toda esa multitud, sus cuerpos cayeron en el desierto y no entraron en la tierra prometida. ¿Sí? Capítulo 4, versículo 5, dice, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. ¿Sí? Saben que el reposo en este sentido se cumplió parcialmente
porque finalmente el pueblo de Israel entró en la tierra prometida, en la época de Josué. Primero fue la conquista y la caída de Jericó y de las otras ciudades, se fue estableciendo el pueblo, pero no llegaron a disfrutar del reposo pleno que Dios quería. ¿Cómo era el plan de Dios? ¿Cómo era el plan de Dios? Que no haya enemigos en esa tierra y que los israelitas estén tranquilos y no los moleste nadie y que resplandecieran para todo el mundo, fueran una maravilla, una atracción digna de imitar y que las demás naciones luego dijeran, a ver, ¿cómo es el Dios de esta gente? ¿Cómo es el estilo de vida de esta gente? Nosotros queremos ser como ellos porque viven tan bien, tan prósperamente, tan tranquilos que nosotros queremos ser como ellos. Y hubo un momento en que se alcanzó ese ideal, pero duró muy poco tiempo. ¿Cuándo fue? En la época de David y de Salomón. Si alguien quisiera leer, por favor, Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 25, ahí tenemos una descripción de lo que era el plan de Dios para su pueblo, disfrutando de la tierra prometida en un estado de paz y de reposo, y que se cumplió en ese tiempo y duró muy poco. La gente, la generación que vivió en ese momento, la verdad que tuvieron el privilegio, pero duró poco tiempo. ¿Quién podría leer? Primera Reyes, capítulo 4, versículo 5. Alguien con voz de arcángel, con voz de mando. 4:25, perdón. 4:25. Sí, hermana, por favor. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. Gracias. Durante el reinado de Salomón, desde Dan en el norte, desde el extremo norte, hasta Berseba en el sur, en toda la extensión del territorio que Dios les había dado a su pueblo, qué maravillosa descripción figura aquí. Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera. Esa imagen ilustrativa de vivir seguro debajo de la parra y debajo de la higuera, a mí me hace acordar, yo mencioné que nuestro primer lugar era San Juan. Ustedes saben que San Juan es una tierra donde hay parrales y hay higueras. Y es una gente muy tranquila. ¿Hay algún hermano sanjuanino aquí? Sanjuanino es tranquilo como agua de estanque. Demasiado tranquilo. A tal punto que no me apure. Y la gente es muy longeva. Hay gente que vive 90, 100 años fácilmente allí, pero porque no tienen estrés. Allí para un pastor lo más fracasado sería dar un curso del control del estrés, porque no existe el estrés en San Juan, ¿verdad? Y allí la gente le gusta, sobre todo en el verano, estar debajo de la higuera o debajo de la parra, comiendo unos panecitos que en San Juan le llaman semita, que aquí equivaldría en Buenos Aires no sé a qué. En Córdoba, donde están los criollitos, no es lo mismo, pero es un pancito así redondo, de este alto. Lo único feo que tiene chicharrón, tiene grasa, ¿verdad? No es saludable. Entonces le gusta estar tomando mate y comiendo semita, mirando cómo los chicos juegan, ¿verdad? Sin que nadie los moleste. Una imagen muy, muy típica, muy pintoresca, pero que transmite ese estado de tranquilidad, paz, seguridad, de estar disfrutando la vida, ¿no? Bueno, hermanos, en nuestro caso, este reposo podría tener una analogía, una comparación con la entrada a la patria celestial, ¿verdad? Al cielo, al reino de Dios, con la segunda venida,
Dios nos sacó de Egipto, de la esclavitud del pecado, y estamos ahora en el desierto, estamos en una peregrinación, estamos en un éxodo, pero todavía no hemos entrado a la Canaán celestial, a la tierra prometida. Nuestro final, nuestro propósito, nuestro reposo no termina acá en este desierto. No es el plan de Dios que nosotros disfrutemos solo de la paz del alma, de la paz del perdón del pecado, sino Dios quiere algo más. Quiere que lleguemos al reposo completo, que es la entrada al cielo, cuando Cristo venga, cuando no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá clamor, no habrá dolor. Todo este peregrinaje habrá terminado. Hermanos, y a veces nosotros olvidamos que somos peregrinos en este mundo. Creemos que esta es la tierra prometida, y esta no es la tierra prometida. Este es un mundo caído temporal. Y hay quienes abandonan su peregrinaje, su salida de Egipto, y vuelven a Egipto porque añoran las ollas de Egipto. Hoy Santiago decía en la clase de escuela sabática, no voy a recordar textualmente lo que le estaba diciendo, pero se estaba refiriendo a eso, ¿verdad? Y depositan muchos su confianza en los espejismos del desierto. ¿Vieron que en el desierto suele haber espejismos? Se ven oasis y no son reales, sobre todo cuando la gente está sedienta. Y a veces nosotros vemos, por ejemplo, para ser práctico, personas, hermanos, ex-hermanos que abandonaron a Dios y abandonaron la iglesia, dejaron la fe, y parece que les va mejor en el mundo que cuando estaban en la iglesia y en la fe, ¿no? ¿Ya te pasó que viste eso? Y uno dice, ¿no será que si yo dejo a Cristo, dejo a Dios y me vuelvo a vivir mi vida como quiero, me va a ir mejor? Como que a veces nos da cierta envidia, ¿no? Yo aquí, peregrinando, sufriendo, comiendo este copo de maíz que me manda el Señor, el copo grande que me manda todos los días. Allá están comiendo carne, tienen la olla llena, y yo comiendo acá este copo, sufriendo el calor, el frío. ¿No será mejor volver a Egipto? Cuando yo era chico, mi abuelo me regaló un libro, Las fábulas de Samaniego. No sé si alguno de ustedes escucharon alguna vez o leyeron Las fábulas de Samaniego. Félix María de Samaniego fue un escritor del siglo XVIII, español, que compuso unas cuantas fábulas muy interesantes. Si quieren tener una aproximación a las fábulas de Samaniego, busquen, googleen fábulas de Samaniego, van a encontrar todas. Pero están muy buenas, son muy interesantes. Y mi abuelo me regaló un libro que tenía todas las fábulas de Samaniego, y yo las leía, las volvía a leer y las releía porque me encantaban las fábulas de Samaniego. Y había una que no sé si tienen interés ahora de que es cortita, que la lean, que ilustra este punto, de que a veces envidiamos la suerte del que está en el mundo, creyendo que nos hemos equivocado al estar con Cristo, pero ignoramos cómo termina eso. ¿La leo o ya tienen hambre, hermanos? ¿Cómo está el apetito? ¿Quieren que vaya terminando? Encima estamos hablando de las ollas de Egipto, ¿no? Trabajando Bueno, ¿la leo entonces? Es un castellano del siglo XVIII. ¿Sí? Pero se entiende. Bueno, es cortita. Dice, presten atención y entiendan. Todas las fábulas tienen una moraleja, Dice, envidiando la suerte del cochino. La fábula se titula, no quiero errarle el título exacto de la fábula. El asno
y el cochino. Así se titula la fábula. El asno y el cochino. Envidiando la suerte del cochino, un asno maldecía su destino. Yo, decía, trabajo y como paja. Él come harina y versa y no trabaja. A mí me dan de palos cada día y a él le rascan y lo halagan a porfía. Así se lamentaba de su suerte, pero luego que advierte que a la posilga alguna gente avanza en guisa de matanza, armada de cuchillo y de caldera, y que con maña fiera dan al gordo cochino fin sangriento, dijo entre sí el jumento: si en esto para el ocio y los regalos, al trabajo me atengo y a los palos. Interesante, ¿no? ¿En qué termina esa vida que a veces parece más atractiva? La vida de Egipto, las ollas de Egipto, sí, bajo el látigo del faraón, pero comiendo abundantemente, disfrutando de eso. ¿En qué termina? Termina en la muerte, termina en nada. Así que, hermanos, ¿en qué tenemos puesta nosotros nuestra mira? ¿En las cosas de arriba? ¿Qué nos dice la Escritura? Poned vuestros ojos en las cosas de arriba. ¿Dónde está nuestro corazón? Porque donde está nuestro tesoro está nuestro corazón. ¿Está en las cosas, en la Canaán celestial o en Egipto terrenal? Está bien, hermanos, tenemos que trabajar, hay que ganarse el pan, estamos en un mundo donde no podemos abstraernos 100% idealistamente, tenemos que ganar el sueldo, si no trabajo no como, no me visto, pero eso no debe, el afán material no tiene que ocupar el primer lugar en nuestra vida, tiene que estar subordinado al reino de Dios y su justicia. El Señor dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, refiriéndose al alimento, al vestido, os será añadido. Y el último aspecto del descanso de Dios, quiero comentarles que aquí en el capítulo 4, versículo 4, el apóstol dice: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el séptimo día con el reposo de Dios, del que está hablando aquí? El apóstol está hablando de salir de la esclavitud, de entrar a la tierra prometida, y ahora sale con el séptimo día. Y en el capítulo 4, versículo 9 también dice: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Y el versículo 8 dice: porque si Josué les hubiera dado reposo, no hablaría después de otro día. Está hablando del séptimo día. Quiero aclararles que aquí el apóstol usa otra palabra que no es katapausis, sino que es la palabra sabatismos. ¿A qué le suena? A sábado. ¿Saben cómo es la palabra sábado en griego? Sabaton. Y en el Antiguo Testamento en hebreo es Shabbat. Shabbat, Sabaton, y acá Sabatismos. El apóstol dice: queda un Sabatismos, que literalmente se traduce respiro sabático, reposo sabático, descanso en sábado. Hay una versión que dice: queda un sábado especial. Queda un sábado especial, también estaría adecuado traducirlo así. ¿Sí? Saben, hermanos, que Pablo está diciendo aquí también que el sábado para el pueblo de Dios sigue siendo un descanso divino, sigue siendo una bendición.
el término es claro. La bendición que Dios colocó en el principio cuando el séptimo día descansó, lo bendijo y lo santificó, sigue estando para el pueblo de Dios, para sus hijos hoy. Si queremos buscar la bendición divina, tenemos que tratar de encontrarla donde Él la puso. ¿Y dónde la puso? ¿Dónde Dios puso su bendición? Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, lo santificó. El descanso semanal que Dios ofrece a quienes guardan el sábado es una bendición y es un símbolo y anticipo del descanso eterno que Dios dará a su pueblo cuando Cristo venga. ¿Sí? Nosotros a veces no nos damos cuenta, pero el hecho de desconectarnos de las responsabilidades del trabajo y de adorar a Dios, de estar en este momento, en este entorno, en la casa de Dios, cantando, orando y meditando en su palabra, es una bendición que trae un reposo profundo a nuestra vida, a nuestra alma. La persona que está corriendo, pagando, comprando, vendiendo, trabajando, en este momento se está perdiendo la bendición especial de Dios. Y nosotros la estamos recibiendo. ¿Saben que la locura del mundo, en parte, la locura y la enfermedad del mundo, en parte es por haber perdido la bendición del sábado? La gente se carga de estrés, de ansiedad por lo material y juntan presión, juntan, domingo, lunes, viernes, martes, miércoles, jueves, viernes, el sábado, y siguen, y en algún momento eso explota el cuerpo, explota la mente, pero explota. El hecho de que Dios trae cada semana una válvula de escape que es el sábado para descomprimir toda esa tensión es la bendición que nos permite recuperarnos y volver a encontrar la salud. Hermanos, el día sábado nos recuerda que nuestra vida está unida a Dios, está enraizada a Él, nos da un vínculo con Dios que el que no guarda el sábado no lo tiene. El sábado nos coloca en una relación de Padre, Dios nuestro Padre, a Hijo con nosotros como sus hijos. Nos libera de la presión de producir cosas, de conseguir cosas. Nos libera de las barreras sociales, raciales, culturales. Saben que aquí el sábado en la casa de Dios nos coloca a todos en pie de igualdad. Aquí no hay grande ni chico, no hay mayor ni menor, no hay hombre ni mujer, no hay judío ni griego, no hay libre ni esclavo. Somos todos en Cristo uno, ¿o no? Y todos tenemos la misma necesidad de salvación. ¿Sí? En el mundo hay discriminación. Ay, si vos tenés, si no tenés, si sos, si no sos. Pero el sábado en la casa de Dios, en la adoración, nos coloca en esa situación de liberación de barreras sociales, culturales y raciales. Y nos da tiempo para servir a Dios y al prójimo. Y en ese sentido, hermanos, hablando de servir a Dios y al prójimo, cuando yo estudié teología, antes de ir a estudiar teología, en mi iglesita pequeña de Tandil tiene una iglesia como Villa Urquiza, más o menos, para que tengan una idea. Así. Yo nací y me crié en una iglesia como Villa Urquiza. Y el sábado a la tarde teníamos un maestro, el hermano Agustín Mazaro, maestro de la clase de jóvenes, que nos sacaba todos los sábados a visitar a alguien. Y había hermanos ancianitos que ya no podían asistir a la iglesia y íbamos con la clase de jóvenes a cantarle y él hacía un cortito repaso de la lección. Me acuerdo de los hermanos Terjarus. Él estaba en silla de ruedas y la hermana Terjarus estaba ya ancianita, no podían asistir. Íbamos frecuentemente a la casa de los hermanos Terjarus y les cantábamos. Cantábamos re mal,
Pero nosotros los hacíamos llorar a los hermanos Osterhage. Se emocionaban tanto los hermanos de que íbamos a cantarle y a orar y al repaso de la lección, que nosotros salíamos sacando el pecho de la casa de los hermanos, ¿no? Y nos sentíamos tan bien. Cuando voy a estudiar teología, encuentro que en el CAP, en ese momento de UAP, los sábados a la tarde los muchachos se juntaban a tocar la guitarra y a charlar. Pero a mí eso no me daba la satisfacción, el sentido de plenitud y realización que me daba ir a visitar a los hermanos, sentirme útil para alguien. No lo encontraba en eso. Y me empecé a angustiar. Claro, en ese tiempo no estaba funcionando la misión estudiantil de Plata. Hacía unos años se había suspendido la tarea, porque la misión estudiantil de Plata demandaba costos, vehículos, movilidad, movilizar estudiantes. Pero el año siguiente se reabrió y yo me enrolé en la misión estudiantil de Plata, que era que los estudiantes salieran el sábado a la tarde, o incluso sábado a la mañana, a las localidades vecinas a visitar, a dar estudios bíblicos, a acompañar a los hermanos, a ayudar en la tarea misionera. Y saben que reviví cuando empecé a hacer eso nuevamente. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Nosotros en la mañana, el sábado, adoramos a Dios, pero a la tarde, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Obra misionera, por lo menos. Idealmente, ¿no? Nadamos. Nadamos en el sentido de no hacer nada. ¿Sí? El sábado es un día de reposo, pero no es día de ocio, de no hacer nada, sobre todo a la tarde. No está mal hacer una siesta, hermanos. ¿Sí? Algunos le llaman la SSSS, la Santa Siesta del Santo Sábado. Una siestita, un ratito, un rato, no está mal. Pero el sábado a la tarde no es para dormir después del almuerzo hasta la puesta del sol. ¿Verdad? Debiéramos tener un tiempo el sábado a la tarde, además de para hacer una siesta y descansar. De paso, algunos hermanos dicen, yo trabajo tanto durante la semana, me canso tanto que el sábado, como es día de reposo, yo me quedo durmiendo. ¿Está bien eso? ¿Es el plan de Dios ese? Que nos agotemos tanto durante la semana trabajando y ocupándonos en lo material, que estemos tan agotados, tan fusilados, que no tenemos fuerza para adorar a Dios en su casa. No es el plan de Dios. No es el plan de Dios. No debiéramos trabajar tanto, agotarnos tanto, que no tengamos fuerza para presentarnos en la casa de Dios para adorarlo. ¿Sí? Y a la tarde también decíamos, a la tarde, una visita misionera, un estudio bíblico. Estamos diciendo, haciendo hincapié en las clases de escuela sabática, los hermanos que no vienen el sábado a la mañana, visitémoslo a la tarde. O por lo menos llamémoslo por teléfono, hermano, hermana, ¿qué te pasó? Nos dimos cuenta que no estuviste. ¿Estás enfermo? ¿Tuviste un accidente? ¿Te sentís mal? Vamos a orar juntos. ¿Sí? La llegada a nuestros hermanos los va a ayudar a volver, aquellos que no están viniendo. ¿Sí? Quiero compartir alguna cita breve de Ellen White, que dice, la obra del cielo no cesa nunca, el cielo no para nunca. Y los hombres no debieran nunca descansar de hacer el bien. El sábado no está destinado a ser un periodo de inactividad inútil. El hombre ha de dejar sus ocupaciones de la vida diaria para consagrar esas horas sagradas al descanso sano, al culto y a las obras santas. ¿Sí? Las obras de misericordia y benevolencia están en armonía con el propósito del Señor: aliviar a los afligidos,
Consolar a los tristes es un trabajo de amor que realmente honra el santo día de Dios. Honramos al Señor cuando nosotros el sábado a la tarde, que es el momento que no estamos en adoración en el culto, nos dedicamos a las obras santas, ¿sí? A lo que es rescatar a la oveja que está caída en el pozo. El Señor dijo, si a un hombre se le cae una oveja en un pozo en sábado, ¿quién no extiende su mano y la rescata? Así es lícito hacer el bien en sábado. Bien, hermanos, se me pasó mucho el tiempo, perdón. Pero ¿se entendió el sentido del reposo de Dios? ¿Los 3 sentidos? Salida de la esclavitud del Egipto, del faraón, entrada a la tierra prometida y el descanso semanal del sábado, ¿sí? Que es un anticipo del descanso eterno que gozaremos en la patria celestial. ¿Y cuándo es el día para entrar en esos 3 reposos? ¿Mañana? ¿Cuál es la segunda palabra? Reposo. Hoy. Hoy es el día. Nosotros no debemos posponer para mañana, no debemos postergar el disfrute de ese reposo divino, dejarlo para después. Tenemos que entrar hoy en ese reposo. ¿Cuántos quieren entrar en el reposo del perdón, de la justificación mediante la sangre de Cristo? Me gustaría ver las manos. Ya muchos hemos entrado, pero debemos mantener ese reposo. ¿Y cuántos quisieran entrar en el reposo del reino de Dios cuando Cristo venga? Y que el Señor nos diga, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Y cuántos quieren entrar en cada sábado en el reposo de esa comunión especial divina, anticipo de la patria celestial? Que Dios nos bendiga, hermanos queridos, podamos entrar en el reposo divino y el Señor se sienta contento de que, aunque Israel no pudo entrar en su reposo, el nuevo Israel que somos nosotros hoy, sí podemos hacerlo. ¿Sí? Dios les bendiga.